La querida Drari se sentaba sola en la plataforma de observación del Café Sella Convergene. Sus manos escamosas estaban cuidadosamente entrelazadas en su regazo mientras observaba el interminable flujo de naves espaciales que pasaban por la enorme ventana. El café se alzaba en el límite de la estación Bowes, un extenso centro comercial, donde 7 especies diferentes se mezclaban en la zona neutral entre sus respectivos territorios. A través de las ventanas transparentes de aluminio, el espacio brillaba con estrellas lejanas y el destello ocasional de una nave viajando más rápido que la luz. Después de 32 ciclos solares, finalmente había reunido el coraje suficiente para obtener una de nuevo tras 2 años en silla de ruedas. El accidente a bordo de carguero lo cambió todo. Cuando el generador de gravedad falló durante un viaje rutinario de reabastecimiento a las colonias exteriores, quedó sepultada bajo contenedores de carga inestables. Las lesiones en su columna lumbar y las delicadas membranas de las alas que todos los dracones poseían habían sido catastróficas. Sus alas, que una vez le permitieron realizar vuelos atmosféricos limitados a mundos con baja gravedad, ahora colgaban inútilmente tras ella. Sus membranas translúcidas aún captaban la luz de neón, pero ya no respondían a sus órdenes neuronales. Lo peor no había sido la pérdida de la gravedad ni de la capacidad de volar. Era ver a Talen, su prometido de 3 años, alejarse lentamente de ella. Al principio, él había intentado visitarla durante los largos meses de su recuperación en la enfermería. Pero ella había visto sus ojos dorados vagar cuando los médicos le explicaron que su parálisis sería permanente, incluso con la tecnología de regeneración más avanzada del Consejo Galáctico. La cultura Dacone valoraba mucho la fuerza física, y una pareja incapaz de participar en las danzas aéreas de cortejo se consideraba incompleta. Finalmente, él había disuelto el compromiso con una despedida formal, alegando caminos de vida incompatibles como razón, en el lenguaje frío y clínico que su gente usaba para ocultar heridas emocionales. Pasó los 2 años siguientes reconstruyéndose física y mentalmente. Le llevó meses sentirse cómoda en la silla de movilidad especial, diseñada para adaptarse a su anatomía única. La silla en sí era una maravilla técnica, fabricada con aleaciones ligeras de titanio y con repulsores antigravedad que permitían un movimiento fluido. Cascadas de energía azul envolvían suavemente su base, estabilizándola a la vez que equilibraban el peso y la envergadura de sus alas dañadas. La rehabilitación había sido ardua. Durante meses, había trabajado cada mañana con fisioterapeutas de diferentes especies, cada uno con su propia comprensión de la movilidad y la adaptación. El terapeuta saratiano le había enseñado técnicas de meditación y le había ayudado a aliviar el dolor fantasma en sus extremidades paralizadas. Un especialista teórico había ideado ejercicios para fortalecer la parte superior de su cuerpo, compensando la pérdida de la inferior. Incluso un terapeuta humano había trabajado con ella, ofreciéndole perspectivas sobre la adaptación psicológica que su propia gente descuidaba. Había regresado a su trabajo como traductora xenocultural, una de las pocas dracones especializadas en comunicación interespecies. No había sido fácil. Los primeros encargos habían sido un desastre. Los clientes que la habían contratado antes del accidente se mostraban visiblemente incómodos con su nueva realidad. Algunos incluso exigieron un traductor diferente a mitad de la sesión. Pero ella había perseverado y se había forjado una excelente reputación que finalmente eclipsó su silla de ruedas. Trabajando desde sus aposentos en la estación, rara vez tenía que salir de las instalaciones, lo que le había venido de maravilla hasta hacía poco. Entonces conoció a Corbin a través de la red de emparejamiento interespecies. Era un Alarion, miembro de una raza humanoide conocida por su alta y elegante estatura y su inclinación filosófica. Habían intercambiado mensajes durante semanas, y parecía haber un interés genuino, a pesar de que ella había revelado abiertamente su movilidad limitada. Los alarianos supuestamente valoraban las conexiones intelectuales más que los atributos físicos. Se había permitido albergar la esperanza de que tal vez, solo tal vez, alguien pudiera ver más allá de la silla de ruedas y reconocer a la persona que aún era en su interior. Habían quedado en encontrarse a las 4 de la mañana, hora de la estación, en el punto de convergencia estelar. Cirilita había llegado 20 minutos antes, nerviosa y llena de energía. Durante 2 horas, se había pelado las escamas plateadas hasta que brillaron con un púrpura y dorado iridiscentes. Su cabello rubio platino, una rareza entre sus compañeros, estaba cuidadosamente trenzado al estilo tradicional que indicaba que estaba lista para los mordiscos. Incluso llevaba los broches ceremoniales de su madre, delicados bordados metálicos que captaban y reflejaban la suave luz de café.
Se había sentado a una mesa con una vista clara de la entrada. Gracias a su visión periférica mejorada, podía seguir los movimientos sin mirar fijamente. Exactamente a las 2 de la tarde, lo vio llegar. Corbin parecía aún más impresionante en persona que en sus mensajes holográficos. Su piel azulada parecía brillar bajo la luz artificial de la estación. De pie en la puerta, observaba la cafetería de varias plantas con sus diversas zonas atmosféricas, cada una adaptada a las necesidades de las diferentes especies. Ella levantó ligeramente una de sus garras, atrayendo su atención. Había visto el preciso momento en que su expresión cambió. Su mirada recorrió desde su rostro hasta la silla de ruedas, observando el campo antigravedad, el asiento especial para sus alas y las evidentes modificaciones médicas. Su rostro recorrió una serie de microexpresiones que su especie era particularmente hábil en interpretar: sorpresa, consternación, cálculo, finalmente, determinación. Sacó su dispositivo de comunicación. Sus dedos recorrieron la superficie holográfica. Casi al instante, un mensaje entrante apareció en su dispositivo. Lo siento. Emergencia en la embajada. No podemos acudir a nuestra cita. Mucha suerte en tus futuros proyectos. Así de fácil. Él había reconocido su discapacidad y había optado por la salida cobarde, sin siquiera tener la decencia de cancelarla en persona. Ella lo vio darse la vuelta y alejarse. Sus largas zancadas lo llevaron rápidamente fuera de la vista de la multitud en la tienda. Sirelit levantó la mano para señalar al dron que la atendía y pidió una taza de té terrano, que en realidad no quería. La cálida taza de cerámica la distrajo de la vergüenza ardiente que acechaba bajo sus escamas. Sabía que podría llegar a esto. Había intentado prepararse para el rechazo, pero experimentarlo en un lugar tan público solo empeoró las cosas. Varios seres en las mesas vecinas habían escuchado todo el intercambio. La mayoría, sin embargo, fueron lo suficientemente educados como para fingir que no se habían dado cuenta. Parpadeó rápidamente, luchando contra el impulso de cerrar los párpados ante el profundo dolor del dragón. No lloraría allí, no le daría a nadie lo suficiente como para verla derrumbarse. Terminaría su té con dignidad y regresaría a sus aposentos, donde podría derrumbarse sin ser molestada. Justo entonces, la pequeña niña humana apareció en su mesa. La niña no debía de tener más de 6 años estándar, con el cabello castaño recogido en 2 moños con brillantes cintas azules. Vestía un mono sencillo al estilo de los colonos humanos, y apretaba contra su pecho algo envuelto en papel azul brillante. Lo que más impresionó a Basilit fueron los enormes ojos marrones de la niña, que la miraban con la curiosidad desenfrenada que solo poseen los humanos muy jóvenes. «Hola», dijo la niña solemnemente en galáctico. «Acento. ¿Por qué te ves tan triste?» Cyril recuperó la compostura rápidamente. Su experiencia como traductora se hizo notar y automáticamente ajustó su voz para producir tonos más suaves que la gente percibía como menos amenazantes. «Estoy bien, pequeña. ¿Te has perdido? ¿Dónde está tu protector? Papá está ahí». La niña señaló el mostrador de la cafetería, donde alguien estaba haciendo lo que parecía ser un pedido complicado usando el sistema automatizado. Según cálculos humanos, tendría unos 40 y tantos años y vestía la chaqueta de cuero desgastada, común entre camioneros y comerciantes independientes. Un sombrero desgastado le ocultaba el rostro, pero pudo ver sus ojos siguiendo atentamente a su hija, incluso mientras procesaba el pedido. «Está pidiendo café. Dice que las máquinas nunca lo hacen bien». Pero no se rindió. El hombre levantó la vista, notó que su hija se había alejado y se acercó de inmediato con la urgencia controlada de un padre acostumbrado a las travesuras de su hija. A medida que se acercaba, ella pudo distinguir más detalles: la leve cojera en su pierna izquierda, que sugería una antigua lesión, las manos callosas de un hombre que trabajaba con maquinaria, el cansancio paciente alrededor de sus ojos. Padres solteros de todas las especies, caracterizados. «Oye, ya hemos hablado de esto», dijo con dulzura. Así que ella extendió la mano. «No puedes acercarte a la gente sin preguntar. Pero parece triste. Papá, ¿de verdad triste? Como a veces miras la foto de mamá». El rostro curtido del hombre se sonrojó levemente. «Oye, todo está bien», interrumpió Riledin, sorprendiéndose a sí misma. «No me molesta en absoluto. Tu hija es muy observadora». El hombre la miró de verdad, fijándose en sus ojos llenos de lágrimas, la silla vacía frente a ella, su frágil dignidad. Algo en su expresión se suavizó con comprensión. «Soy Marduk, su Yivan», dijo, extendiendo la mano como se hace a saludar. «La mayoría me llama Suji».
Esta reina del escapismo es mi hija Rosie. Zoe extendió la mano con cautela, vigilando sus garras. Sirit Rachnari, es un placer conocerlos a ambos. ¿Puedo acompañarlos?, preguntó Rousi, subiéndose a la silla antes de recibir respuesta. Papá dice que hablo demasiado, pero parece que necesitas a alguien con quien hablar. Rosie comenzó a hablar con Suji, pero Serelit hizo un gesto que significaba neutral. Muy bien, me encantaría un poco de compañía, admitió, si a tu padre no le importa. Sully la observó un momento, y tuvo la extraña sensación de que estaba observando algo más que su apariencia. ¿Sabes qué?, dijo. El sistema de servicio por fin ha descubierto qué es el café y, por alguna razón, ha preparado 3 tazas. ¿Te importa si nos unimos? Rose lleva 2 semanas encerrada en nuestra nave y necesita desesperadamente a alguien con quien hablar. Papá, cuéntale sobre la piedra brillante morada que encontré. La tengo, exclamó Rosie, meciéndose ligeramente en su silla. En realidad es un fragmento de xenón cristalizado de una antigua mina, explicó Sully, acercando una silla. Pero Rosie insiste en que es mágico. Es mágico, dijo Rosie con firmeza. Hace que los deseos se cumplan si los sostienes con fuerza y crees en él. Deseo conocer a alguien interesante hoy. Y ahí estás. Eres una persona de dragones. Es increíble. Sinelit sintió una punzada en el pecho ante el inocente entusiasmo del niño. Preferimos el término draconus. Pero sí, supongo que, a ojos humanos, somos como tu dragón mitológico. ¿Respiras fuego?, preguntó Rosie con entusiasmo. No, aunque podemos regular nuestra temperatura corporal para sobrevivir en diferentes climas. El mito de la respiración de fuego probablemente proviene de los primeros encuentros entre la humanidad y nuestras naves mineras, que usan cortadores de plasma, pero aún así es genial. Puedes volar con él. Señaló las alas de Sirigit, que se agitaron ligeramente con atención. Se oyó un crujido. Siguió un momento de silencio. Sol intentó distraer a su hija, pero Cyril intervino. Ya no. Se dañaron en un accidente, pero cuando funcionaban, podía dirigir en entornos de baja gravedad. Era como nadar por el aire. Se tomó la información en serio. Mi padre tampoco corre tan rápido. Fue herido en la guerra, pero dice que eso no lo convierte en un peor padre, solo en uno diferente a que planeaba. La mano de Sul apretó con más fuerza su taza de café. Oh, tiene un don para ir al grano, dijo en voz baja. Es un don, respondió Cyril, y lo decía en serio. La mayoría de los adultos pasan mucho tiempo evadiendo las verdades difíciles. Hay algo refrescante en esa franqueza infantil. ¿Por eso te ves tan triste?, preguntó Rosie. Porque alguien estaba destinado a conocer tus alas. Sirelit se dio cuenta de que estaba siendo más honesta de lo que pretendía. Se suponía que alguien me encontraría aquí, pero al ver mi silla de ruedas, decidió no quedarse. El rostro de Rose se retorció de indignación. Eso es cruel. Eso es muy cruel. Papá dice que si haces una promesa, tienes que cumplirla. Si no, ¿cuál es la palabra? Papá, poco fiable, añadió Suji. Pero su mirada estaba fija en Sir Rillick con una expresión que ella no pudo descifrar, aunque en este caso, quizá yo optara por palabras más drásticas. Lo vi, admitió al cabo de un momento. Y Narjaner estaba de pie junto al mostrador cuando entró. Lo vi mirarte. Lo vi irse. Sé que no es asunto mío, dijo, haciendo una pausa como si eligiera cuidadosamente sus palabras. Cualquiera que abandone a alguien por su forma de enfrentarse al mundo es, en cierto sentido, su pérdida. No me conoces, dijo Sirelit, con un ligero matiz en la voz que sugería tensión emocional en su especie. Sé que tuviste paciencia con mi hija cuando te interrumpió esta tarde. Sé que respondiste a sus preguntas con sinceridad en lugar de ignorarlas. Sé que te sentarías aquí, donde la mayoría de los seres habrían huido. Estaba justo frente a ti. Eso dice mucho de tu carácter. Papá estuvo triste mucho tiempo después de que mamá se fuera a las estrellas, anunció Rosie de repente. Pero dice que está bien estar triste, siempre y cuando no se permanezca así para siempre. ¿Te gustaría abrazar al señor Glantz? Él me ayuda cuando estoy triste. La niña sacó el paquete envuelto que llevaba y apartó el papel. Debajo había un pequeño peluche que parecía una mezcla entre un conejo y una estrella. Estaba un poco desgastado de tanto jugar con él. Euru estaba ligeramente ladeado y brillaba tenuemente gracias a los hilos bioluminiscentes entretejidos en la tela. ¿Se llama señor Brillo?, preguntó Rillit, tomando con cuidado el juguete que le ofrecía con sus garras.
Como brilla en la oscuridad. Nunca tengo miedo, explicó Rosie. Papá me lo hizo después de que mamá muriera. Dijo, mientras el señor Glantz brille, significa que mamá nos cuida desde las estrellas. La expresión de Sully se suavizó con tristeza. La madre de Rosie había fallecido 3 años antes en un accidente minero en el barco 985C. La compañía dijo que fue una falla del equipo, pero él simplemente se encogió de hombros, un gesto que lo decía todo. Siento mucho su pérdida, dijo Serelí con formalidad, y luego añadió con más suavidad. Las 2 pérdidas. Verá, papá, ella entiende la tristeza. Extendiendo la mano por encima de la mesa, palmeó la mano escamosa de Cyril con su pequeña mano humana, aparentemente impresionada por la diferencia de textura. Puedes estar triste con nosotros si quieres. Se nos da bien estar tristes. A pesar de eso, un silbido, como una risa draconiana, se le escapó a Cyrilit. Se te da bien estar triste. Estamos practicando, dijo Rosie con seriedad. Papá dice que está bien estar triste a veces, pero también hay que practicar para volver a ser feliz. Como aprender a caminar. Te caes mucho. Tu hija es extraordinaria. Tuvo que crecer más rápido de lo que me hubiera gustado, le dijo Cyril a Sully. La vida en un carguero no es precisamente ideal para una niña, pero nos las arreglamos, ¿verdad, Rose? Somos compañeras de aventuras, explicó Rosie. Viajamos por toda la galaxia, conociendo gente. Papá lo arregla todo, y yo ayudo manteniéndome al margen y evitando tocar los peligrosos nudos. La mayor parte del tiempo, añadió Sally con una amplia sonrisa. Hubo aquel incidente cerca de Vega. Fue un accidente. El nudo brillaba. Cyril se echó a reír, y los matices de su voz crearon una cualidad casi musical que hizo que algunos invitados cercanos levantaran la vista con curiosidad. No recordaba la última vez que se había reído así. Cuéntame tus aventuras, le dijo a Rosie. ¿Qué fue lo más interesante que viste? Durante la siguiente hora, Rosie le contó sin parar sobre sus viajes, con Sully interviniendo ocasionalmente correcciones o explicaciones. Habían estado en colonias mineras donde la gravedad era tan baja que Rosie podía saltar hasta el techo. Habían visitado un mundo acuático donde todos los edificios flotaban sobre estructuras gigantescas con forma de hojas de lirio. Incluso habían estado en un planeta donde, debido a una anomalía electromagnética, la lluvia caía hacia arriba. Pero lo mejor, dijo Rosie, poniéndose seria de nuevo, es que papá y yo siempre estamos juntos. Incluso cuando algo se rompe, nos quedamos sin comida o la nave hace ruidos raros, estamos juntos. La nave siempre hace ruidos raros. Sully, dijo, te lo sigo diciendo, así es como suena el motor. Suena como si estuviera tosiendo. Protestó Rosie. Las naves no deberían toser. El cubo oxidado es una nave completamente funcional. Sully se defendió. ¿Llamaste a tu nave cubo oxidado?, preguntó Serelí, divertida. Rosie la había llamado así. Yo quería llamarla caminante estelar o algo más digno. Pero solo la miró y dijo que era de color ocre y con forma de cubo, y punto. Parece mi casa, dijo Rosie simplemente. Incluso las cosas feas pueden ser hogares. Había una profundidad en esa afirmación que los hizo detenerse a los tres. Serelí miró su silla de ruedas con sus modificaciones médicas, y luego, en el campo antigravedad, a este pequeño niño que lo veía todo con tanta claridad. Sí, asintió en voz baja. Pueden. ¿Vienes a cenar con nosotros?, preguntó Rosie de repente. Papá quería probar algo, pero la comida de verdad es mejor. El café tiene comida de verdad, no solo la impresa. Seguro que Serigit ya tiene planes. Empezó Sully. La verdad es que no, admitió Serille. He tenido la tarde libre. Señaló la silla vacía frente a su asiento original. Pero si estás segura, no me importaría molestarte. No molestas a nadie, dijo Sully con firmeza. Rosie y yo estaríamos encantadas de que te unieras. Solo una advertencia. Rosie tiene ideas muy específicas sobre la comida. No me gusta nada viscoso, explicó Rosie. Ni cosas que parezcan que aún se pueden mover. Ni verduras que huelan a pies. Todos puntos de vista perfectamente comprensibles, dijo Serigit con seriedad, ante lo cual Rosie rió disimuladamente. Fueron a una mesa más grande cerca del ventanal, desde donde podían observar las naves que llegaban y salían de la estación. Sully ayudó a Serigit a mover discretamente su silla. Manejaba entre la multitud simplemente despejándole el paso con su cuerpo cuando era necesario.
Era un gesto de consideración tan natural que le provocó una sensación de malestar en el pecho. Durante la cena, que Café describió con optimismo como una iglesia de fusión, pero que en realidad consistió en platos estándar con diversas salsas, se desarrolló una conversación informal. Sully le contó sobre su tiempo en la Fuerza de Defensa Colonial y cómo había sido piloto antes de que una lesión le impidiera volar permanentemente. Había conocido a la madre de Rose en un centro de rehabilitación para veteranos donde ella trabajaba como consejera. Él envió detrás de la ira. Un soldado amargado, y reconoció a alguien que valía la pena salvar, dijo en voz baja, mientras Rosie estaba distraída, ocupada dándole forma a su comida. Tenía ese don para ver qué se podía hacer con las cosas rotas, en lugar de centrarse en lo perdido. Parece extraordinaria. Cyril asintió. Los 3 años que pasamos juntos valieron todo, antes y después. Observó a su hija mientras parecía construir una estructura de arcilla con cubitos de proteína. Rosie se parece mucho a ella. Ve el mundo de forma diferente a la mayoría de la gente. Papá, mira, este es un castillo para el señor China, anunció Rousi, colocando ceremoniosamente peluches sobre su construcción. Magnífica arquitectura, dijo, muy seria, aunque dudaba de su estabilidad. Como si fuera una señal, la torre se derrumbó, haciendo volar los cubitos de proteína. Rosie se rió en lugar de enfadarse e inmediatamente comenzó a reconstruir. Esa es mi hija, dijo Sully con cariño. Nunca ha experimentado un fracaso que no haya podido convertir en un nuevo comienzo. Debe ser una cualidad humana, dijo Cyrilit. Mi gente suele ser así. Se han estancado en sus costumbres. Cuando algo se rompe, a menudo nos damos por vencidos en lugar de intentar arreglarlo. ¿Te pasó lo mismo con tu accidente?, preguntó Sully con cautela. La gente se dio por vencida. Cyrilit les habló de Talen, de la lenta ruptura de su compromiso, del aislamiento que le siguió. Habló de cómo había aprendido no solo a manejar su silla de ruedas, sino también de la dinámica social que conlleva ser discapacitada en una cultura que valoraba tanto la perfección física. «Eso es una tontería», exclamó Rosie al terminar. «Sigues siendo tú, solo que en silla de ruedas, igual que papá sigue siendo papá, aunque a veces camine raro». «Yo no camino raro», protestó Suji. «Pero si empieza a llover, o si llevamos demasiado tiempo en el barco, o si olvidas tus ejercicios». «Mi hija, la observadora», dijo Sully con amorosa desesperación. «Alguien tiene que cuidarte», dijo Rosie con naturalidad. «Eso es lo que hace la familia». La palabra quedó suspendida en el aire entre ellas. Familia, un concepto tan simple que trascendía las fronteras de las especies, pero tan complicado en la práctica. «Tu trabajo de traducción», dijo Salí, llevando el tema claramente hacia un terreno más seguro. «Debe ser fascinante». «¿Cuántos idiomas hablas?» 47 con fluidez. «Una docena más en la conversación», respondió Sirigit, agradecida por el cambio de tema. «Aunque hablar es relativo. Algunas especies se comunican mediante cambios de color o feromonas. Para eso uso tecnología». «Es increíble», suspiró Rosie. «Podrías hablar con cualquiera en toda la galaxia». «En teoría, sí, pero la comunicación es más que solo lenguaje. Contexto cultural, lenguaje corporal, suposiciones compartidas. A veces, los seres que hablan el mismo idioma se entienden menos que quienes no saben hablar en absoluto, pero comparten los mismos valores. Como papá y yo podemos hablar sin palabras». Dijo que siempre hace algo con las cejas cuando hablo fuerte, y sé exactamente a qué se refiere. «Lo de las cejas no funciona tan bien como esperaba», admitió Sully. «Es porque ahora soy inmune a las cejas», anunció Rosie con orgullo. Hablaron durante 1 hora. La conversación abarcó desde las mejores rutas comerciales para evitar piratas hasta el misterio de por qué todas las especies desarrollaron independientemente un tipo de café y la cuestión de si las antiguas ruinas en diferentes planetas están conectadas o son mera coincidencia. «Los Foreruners», dijo Sully, «son como llaman a quienes dejaron estas ruinas. Nadie sabe qué les pasó. Quizás evolucionaron más allá de su forma física». Cyrilit mencionó varias teorías que sugerían que las civilizaciones suficientemente avanzadas podrían hacer la transición a la energía pura. «O tal vez simplemente estaban cansados y regresaron a casa», añadió. «Me escapé», dijo Rosie soñolienta, apoyada en el brazo de su padre. «A veces las aventuras son divertidas, pero luego solo quieres ir a casa a dormir». «Hablando de eso», dijo Sully, mirando su cronómetro. «Ya es pasada la medianoche». «No estoy cansada», protestó Rosie.
El cubo oxidado está en docencia y necesitas un lugar donde quedarte, ofreció Sully. Los camarotes de invitados son pequeños, pero limpios. Bueno, casi limpios. Los proyectos artísticos de Ozzy tienden a perderse. Es muy amable, pero tengo un camarote en la estación, respondió Sully. Nivel 12. La sección diplomática. Bien, dijo Sully con una sonrisa que suavizó la palabra. Nos instalaremos en el área de atraque temporal. Esto no es solo alojamiento, es una aventura, corrigió Rosie. Cirelit, nos volveremos a ver. La pregunta sorprendió a Cirelit. Miró a esta pequeña familia humana que había transformado su desastrosa noche en algo inesperadamente agradable. ¿Les gustaría? Sí, dijo Rosie de inmediato. Eres interesante y amable, y no te enojaste cuando pregunté por tus alas, y te ríes como un loco. Papá, dile que queremos volver a verla, como dijo el capitán. Asintió Sully con una mirada cálida. Si quieres, nos quedamos aquí una semana más esperando repuestos. Con gusto te invitaría a un café con sabor a café, si alguna vez logro que las máquinas cooperen. Me pregunta si quiero tomar un café con ella. Preguntó con cautela, para asegurarse de no malinterpretar la situación. Te pregunto si quieres pasar más tiempo con nosotros, dijo Sully simplemente, sin presiones, sin expectativas, solo café y una charla agradable, con dos viajeros espaciales que te encuentran bastante interesante. Papá piensa que eres guapa, susurró Rosie. Él puso su voz amable. No tengo voz amable, protestó Sully, sonrojándose levemente. Sí, es la voz que usas cuando intentas no asustar a la gente. Como aquella vez que conocimos a los comerciantes en Turi y no querías que supieran que había sido soldado. Mi hija, todos ellos, dijo Sully con amorosa desesperación. No hay filtro entre el cerebro y la boca. Los filtros son para los barcos, dijo Rosie con seriedad. La gente debería decir lo que piensa. Tu hija tiene razón, dijo Rilit. Y sí, me encantaría tomar un café con ustedes dos. ¡Hurra! Exclamó Rosie, caminando con entusiasmo. ¿Podemos tomar un café mañana? Quiero enseñarle a Cirelit mi colección de rocas y mis dibujos, y el lugar donde cultivo cristales en el conducto de ventilación. ¿Cultivas cristales en mi conducto de ventilación?, preguntó Sully, alarmada. Solo unos pocos. Son cristales muy pequeños. Hablaremos de ellos luego, dijo Sully. Pero sonrió. Se levantó y, con la facilidad que le daba la práctica, levantó a Rosie en brazos. Mañana a la misma hora. La cafetería estará menos concurrida por la mañana. Aquí estaré, dijo con fluidez. Mientras se preparaban para irse, Rosie se retorció en los brazos de su padre y se acercó a Cirelit. Espera, todavía tienes al señor Chine. Deberías quedártelo esta noche. Oh, no podría hacer eso. Él te hará compañía, insistió Rosie. Así no te sentirás sola. Papá dice que la soledad es el peor dolor porque no se puede curar, pero el señor Chine ayuda. Cirelit tomó el peluche. Tenía un nudo en la garganta por la emoción. Gracias, Rosie, lo cuidaré bien. Lo sé, dijo Rosie con seguridad. Por eso se queda contigo. Al irse, Sully la giró una última vez y miró a Cirelit con una mirada que revelaba que comprendía exactamente cuánto había significado cada noche. Luego se fueron, absorbidos por la multitud de seres que se movían por la estación. Cirelit se sentó sola de nuevo. Pero esta vez la soledad se sentía diferente. Con cuidado, sostuvo al señor Chine dentro de su payaso y observó cómo sus hilos bioluminiscentes latían suavemente. El juguete olía ligeramente a niño humano y aceite de nave espacial, una mezcla extrañamente reconfortante. Pensó en Corbin, que había visto su silla, y había huido. Entonces pensó en Sully, quien la había visto entrenar y se había quedado. La diferencia, se dio cuenta, no solo residía en sus reacciones, sino en su comprensión fundamental de lo que realmente importaba. Corbin había visto una complicación que debía evitarse. Sully había visto una persona que valía la pena conocer. La semana siguiente, el café se convirtió en desayuno, luego en almuerzo, y finalmente Rosie lo arrastró a la plataforma de observación, desde donde se podía observar cómo reparaban los barcos en el vacío. El entusiasmo del niño era contagioso, y la presencia silenciosa y constante de Sully era algo que se le había pasado por alto sin darse cuenta. «No me trates como si estuviera rota», le dijo una noche mientras Rosie le daba clases al señor Alice. «No estás rota», respondió Sully simplemente. «Eres adaptable. Esa es la diferencia.
Todo soldado aprende a recibir daño, adaptarse y seguir adelante con la misión. Tu misión simplemente parece diferente a la planeada, y no te importa que la mía implique una silla de heno. Suji se detuvo un momento y observó cómo su hija conseguía que el señor Chin agitara sus brazos regordetes, un saludo draconiano tradicional, según ella. Ellen solía decir que el valor de una persona no residía en lo que podía o no hacer físicamente. Se basaba en cómo se movía en el espacio que se le daba. Te movías con gracia. La silla era solo una formalidad. ¿Formalidad?, repitió, rítmicamente divertida. ¡Qué romántico! El romanticismo está sobrevalorado, dijo Suji, sonrojándose ligeramente. No pretendo insinuar nada romántico. No estoy insinuando nada. Papá se está comportando tan poco como un lobo otra vez, anunció Rosie sin levantar la vista. Eso significa que le gustas. Gracias, Ozzy, por ese útil comentario, dijo Suji Tropen. De nada. Le sonrió radiante a los dos. Cirilit, si papá es torpe, significa que le gustas de verdad. Fue totalmente torpe cuando le propuso matrimonio a mamá. Aún así, dijo que sí. ¿Cómo lo sabes? Ni siquiera habías nacido todavía, protestó Suji. Mamá me lo contó. Dijo que se te cayó el anillo 3 veces y olvidaste tu discurso ensayado. No olvidé el discurso. Solo lo revisé espontáneamente. Sirigit volvió a reír, y las armoniosas notas llenaron la habitación. Eso suena maravillosamente auténtico. Fue un desastre, admitió Sully. Pero Ellen dijo que sí. Dijo que siempre prefería los tropiezos honestos a la perfección ensayada. Tu Ellen era una mujer sabia. Le caías bien, dijo Rosie de repente. Eres inteligente y divertida, y no me hablas como si fuera estúpida solo por ser pequeña. ¿Por qué alguien pensaría que eres estúpida?, le preguntó a Rilit. Eres una de las personas más inteligentes que conozco, sin importar la edad. Algunos creen que los niños no entienden las cosas, dijo Rosie. Por ejemplo, cuando papá está triste por mamá pero intenta ocultarlo, o cuando la gente te acapara la silla pero actúa como si nada, o cuando ese alariano estaba destinado a ti, pero todos actuaron como si nada. ¿Viste eso? Estábamos parados en el mostrador. Papá estaba muy enojado. Usaba su voz tranquila y enojada. Da más miedo que su voz alta y enojada. No estaba enojado, protestó Sully. Estaba molesto. Le dijiste una palabrota del idioma de la vieja tierra, dijo Rosie. Eso es lo que dice alguien que le hace algo malo a Tieron. ¿Cómo sabes las palabrotas de la vieja tierra? El tío Rico me las enseñó. Dijo, todos deberían conocer su herencia cultural. Hablaré con Rico sobre patrimonio cultural apropiado para niños de 6 años, murmuró Sully. 7, corrigió Rosie. Cumplo 7 la semana que viene. Se te olvidó. Yo no. Solo estoy fingiendo para que te sorprendas en tu fiesta. ¿Cuál fiesta?, preguntó Rosie emocionada. La que acabo de arruinar la sorpresa. Sully suspiró. Bien hecho. ¿Puedo ir a mi fiesta, señor?, preguntó Rosie. Por favor, nunca invitamos a nadie a la nuestra. Mis fiestas, excepto la del tío Rico y la tripulación con la que estamos trabajando ahora mismo. Si quiero ir, dijo Suji con cautela. Puede que tenga otras exenciones. Sería un honor para mí asistir, dijo Serelit. Si me invitas, sin embargo, debo advertirte que las costumbres de cumpleaños en Draconus son muy diferentes. Celebramos el aniversario de nuestro primer vuelo, no el día del trineo. Eres muy elegante. Los ojos de Ozzy se abrieron de par en par, asombrado al ver un huevo. ¡Qué genial! Un huevo relativamente pequeño comparado con nuestro tamaño de adultos. Crecemos rapidísimo el primer año. Todo en ti es genial, exclamó Rosie. Papá, ¿no es genial todo en ella? Muy genial, asintió Sully, mirando a Sirelit con una calidez que no tenía nada que ver con la temperatura. La celebración, por pequeña que fuera, se celebraba en la sala común del antiguo Sborkarstad. El tío Rico resultó ser el antiguo camarada de Sully, un hombre alto con elaborados tatuajes y una risa que se oía a 3 compartimentos de distancia. Miró a Sirelit y sonrió. Así que eres el dragón Sirelit del que siempre habla Rosie. Niños, ¿verdad? Eres demasiado bueno para ese idiota espacial, advirtió Rico a Suji. ¿Qué? Solo estoy siendo amable. Sirelit, ¿te ha contado Suji sobre aquella vez que intentó echar una pulseada con un canangoriano y acabó en la enfermería una semana? Allá arriba también se lesionaron un músculo, protestó Suji.
Sí, se lesionó un músculo de la risa. La fiesta era pequeña pero alegre. Rosie había hecho decoraciones con piezas de naves reales y alambre, creando esculturas sorprendentemente artísticas que exhibió con orgullo. Había pasteles con ingredientes que definitivamente no cumplían con las normas, regalos envueltos en todo tipo de materiales de embalaje y una alegría que llenaba el reducido espacio. «Este es el mejor cumpleaños de mi vida», exclamó Rosie, luciendo una corona de metal doblada que Rico le había hecho. Conseguí nuevos materiales de arte y un libro sobre dragones porque aprendí algo sobre la gente de Selit, y el tío Rico arregló mi reproductor de música, y papá no quemó el pastel esta vez. Pero solo lo quemé una vez, protestó Solie. 3 veces, corrigió Rico. ¿Recuerdas el cuarto y el quinto cumpleaños de Rosie? Los carbonizaron de forma controlada para mejorar el sabor. Claro, amigo. Más tarde, después de que Rico regresara a su nave y Rosie se durmiera rodeada de sus nuevos tesoros, su licerilla lo acompañó de vuelta a la estación. Los pasillos estaban más tranquilos en el ciclo nocturno, las luces atenuadas para simular los ritmos circadianos de las diferentes especies. «Gracias», dijo Sully en voz baja, «por ser como eres, por tratar tan bien a Rosie, por todo». «Debería agradecerte», respondió Cirilit. Esa primera noche, estaba a punto de perder la esperanza de volver a conectar con alguien. Tú y Rosie me demostraron que la conexión no requiere perfección, solo requiere franqueza. Se detuvo junto al ascensor que llevaría a Cirilla a su altura. Sully parecía estar luchando con algo. Empezó a hablar varias veces, pero luego se quedó callado. «Sea lo que sea, dilo», dijo con relisam. «Como dijo Rosie, los filtros son para naves. Sé que somos especies diferentes. Sé que probablemente hay una docena de razones prácticas por las que esto es complicado. Sé que te mereces algo mejor que un carguero destartalado con un niño y una nave que solo se mantiene en pie gracias a las oraciones y las habilidades de ingeniería de Rico». Respiró hondo. «Me he estado enamorando de ti, Cirillit, desde aquella primera noche, y si hay la más mínima posibilidad de que sientas lo mismo». Cirillit extendió su mano mordida y agarró suavemente la piel áspera de Sully. Diferentes especies, diferentes mundos, diferentes tipos de desintegración. Y aún así, cuando estoy contigo y con Rosie, me siento más completo que en años. Eso tiene que significar algo. «Significa todo», dijo Sully en voz baja. Su relación se desarrolló lenta y cuidadosamente. Con todo, surgieron complicaciones a raíz de un romance interespecies. Hubo malentendidos culturales. Por ejemplo, Sully intentó cortejar a Cirilit de forma humana, con flores, sin saber que Trawenus consideraba las ofrendas de picaduras una amenaza de muerte. También hubo desafíos físicos, desde cosas simples como las diferentes necesidades dietéticas de Seolit hasta cuestiones más complejas de compatibilidad ambiental. Pero para cada dificultad, encontraron una solución. Rico modificó parte del oxidado WS para acomodar la silla de ruedas y la envergadura de Cirilit. Aprendió algunas frases draconianas básicas y se deleitó con sus armoniosos sonidos. Sully estudió los rituales de cortejo de los Draonus y finalmente le regaló a Cirilit un pulidor de escamas tradicional hecho con minerales raros que hacía que sus escamas brillaran como la luz de las estrellas atrapada. «¿Dónde lo conseguiste?», preguntó asombrada. «Los ingredientes solo están disponibles en el reino draconiano, y los humanos no son precisamente bienvenidos allí». «Rico conoce a alguien que conoce a alguien», dijo Sully evasivamente. «Además, puede que te haya hecho un pequeño favor, y desde luego no fue contrabandear cosas por la frontera. Viajaste al reino draconiano para pulir tus escamas. Mencionaste que lo extrañabas. Dijiste que te recordaba a tu madre». CYT sintió que sus párpados secundarios se cerraban, esta vez con alegría en lugar de tristeza. «¿Humana imposible? ¿Es esto algo bueno, lo mejor del mundo?» 6 meses después de su primer encuentro, Sully le propuso matrimonio. No con flores, anillos ni ningún gesto humano tradicional, sino con una silla de movilidad mejorada de su propio diseño. Seguía estando aprobada médicamente, seguía siendo práctica, pero le había hecho modificaciones sutiles, elementos de calentamiento para sus escamas, un mejor sistema de soporte para sus alas que realmente permitía algo de movimiento y un pequeño compartimento para que viajara el señor Ryle. «Lo sé», dijo nervioso mientras ella lo observaba. «No es tradicional», dijo con nerviosismo, «pero quería darte algo que demuestre que te veo como un todo. No a pesar de tú, no ignorándolo, sino viéndolo como parte de quien quiera que seas. Vas a recorrer el universo, y yo quiero ir contigo, sea como sea».
¿Es una propuesta de matrimonio?, preguntó Cyril con voz animada. Tenía todo un discurso preparado, pero lo olvidé otra vez. Así que sí, te pido que te cases conmigo, que te conviertas oficialmente en parte de nuestra pequeña familia. Déjame pasar el resto de mi vida demostrando que el idiota que salió ese día es el ser más infeliz de la galaxia. Di que sí, gritó desde la puerta donde supuestamente había estado durmiendo la siesta. Ayudé a diseñar el Dolphin. Los elementos de calefacción fueron idea mía porque el de la nave siempre está frío. ¿Cuánto tiempo llevas ahí de pie?, preguntó Suji. Todo este tiempo. El tío R también escucha. Está en el conducto de ventilación. No lo soy. Llegó la voz apagada de Rico desde arriba. Estoy en mantenimiento. Son todos imposibles. Cyril le rió. El sonido llenó la habitación de música y sí. Sí, a todo. La boda tuvo lugar en una estación neutral llamada Punto Armonía, diseñada específicamente para ceremonias de diferentes especies. El lugar era una cúpula transparente, de 1 grado alrededor del barco huevo, con una atmósfera ajustable sección por sección para adaptarse a las necesidades de las diferentes especies. No era grande ni ostentoso, pero era suyo. La lista de invitados era pequeña pero selecta. Rico era el padrino de Suji, de alguna manera, se las había arreglado para lucir un traje que le quedaba casi a la perfección. Varios otros cargueros con los que Suji había trabajado a lo largo de los años habían viajado allí, algunos durante días. Estaba el capitán Torres, quien le dio a Suji su primer trabajo después de su lesión, y Max Kreger, el ingeniero Centuri no binario que le había enseñado a mantener en funcionamiento naves antiguas con determinación y repuestos. Lo más sorprendente, sin embargo, fue llegada de una delegación de la embajada de Daconis. El trabajo de Cyrilik como traductora le había ganado más respeto del que esperaba, y algunos de sus colegas habían acudido para presenciar el inusual vínculo. Formaban una fila solemne. Sus escamas brillaban ceremonialmente, con las alas plegadas en una postura respetuosa. Tu mana es aceptable, dijo la embajadora Katara en Draones, lo cual era un gran elogio viniendo de ella. Te ve correctamente. Sí que lo hace, asintió Cyrilik. Y la pequeña posee el don de decir la verdad. Eso es raro entre todas las especies. Ella también lo hace. Entonces has elegido bien. Que tu vínculo traiga una armonía inesperada. La ceremonia en sí misma unió tradiciones. Soli le entregó a Cyrilik un anillo humano, ajustado a su dedo Kayen. Cyrilik le dio una escama de su propio cuerpo, un gesto profundamente personal en la cultura draones que simbolizaba confianza absoluta. Rosie ejerció como lo que ella llamaba la chica de las flores y las escamas, esparciendo pétalos de rosa y pequeñas escamas metálicas que formaban una cascada brillante. ¿Aceptan a este humano imposible y a su igualmente imposible descendencia?, preguntó el funcionario en estándar galáctico. Sí. Acepten esta notable comprensión drauniana de la paciencia marital interespecies, la comprensión y un sistema de control ambiental realmente bueno. Sí, Rico ya ha instalado uno. Entonces, por el poder de la autoridad que no me ha conferido nadie en particular, pero que reconoce esta asamblea, los declaro familia. Ahora pueden realizar cualquier gesto de afecto culturalmente apropiado para sus respectivas especies. Soli posó suavemente su mano sobre la mejilla escamosa de Sirigit, un gesto que transmitía una profunda intimidad en la cultura drauniana. Ella correspondió extendiendo su ala y abrazándolos a él y a Rosie, quien había dejado su cesta de flores para unirse a ellos. Ahora somos una verdadera familia, anunció Rosie, mostrando toda la documentación oficial. Ya lo éramos, dijo Suji, acercándolos a ambos. Solo hace que sea más difícil para las autoridades separarnos. Siempre estos románticos, rió Cyrilik. La vida en la nave oxidada costó un poco acostumbrarse. No había sido diseñado para un Draconus, y mucho menos para uno con movilidad reducida. Pero gracias a las habilidades de ingeniería de Rico, las soluciones creativas de Rosie y la determinación de Suji, lo lograron. Cyrilik continuó con su trabajo de traducción e incluso encontró más clientes en el sector de transporte de carga que necesitaban ayuda con complejas negociaciones culturales. Eres como un puente, dijo Rosie un día, mientras observaba a Saole mediar en una disputa entre un comerciante canangoriano y un comprador humano. Ayudas a las personas que no se entienden a encontrar las palabras adecuadas. ¡Qué bien dicho!, dijo Cyrilik. También lo hiciste por nosotros. Tras la muerte de mamá, papá no sabía cómo volver a ser feliz. Le ayudaste a encontrar las palabras. ¿Cuándo te volviste tan sabio? Los martes,
dijo Rousi con seriedad. Los martes soy sabio. 2 años después de su boda, Cirelit hizo un descubrimiento que lo cambió todo. Mientras trabajaba con el equipo médico de Cerati en un proyecto de traducción, descubrió nuevos tratamientos experimentales para el daño nervioso. Los Cerati habían desarrollado técnicas que podrían restaurar parte de su capacidad de vuelo. No está garantizado, le dijo nerviosa Sully, y significaría meses de tratamiento, teniendo que permanecer en un mismo lugar, sin vuelos de carga por un tiempo. Entonces nos quedaremos aquí, dijo Sully simplemente. Encontraremos trabajo en la estación o en el planeta con el centro de tratamiento. Tú estarías renunciando a lo viejo. Yo estaría renunciando a cualquier cosa que te dé la oportunidad de conseguir lo que quieres. Pero además, Rico dice que lo viejo necesita urgentemente una reforma. Eso le daría tiempo para reconstruirlo prácticamente desde cero. Rico, quien apareció como siempre, añadió que esto implicaría muchas renovaciones innecesarias. En cuanto a modificaciones de naves, estoy pensando en una WHL. No necesitamos una WHL en el espacio, dijo Tsuji. Todos necesitamos una WHL en el espacio. Los tratamientos fueron dolorosos, agotadores y largos. Durante meses, Cirelit se sometió a terapia de reconstrucción neural. Su cuerpo reaprendió las vías nerviosas cortadas. Sully y Rossi estuvieron presentes en cada sesión. Rossi hizo los deberes en la sala de espera. Sully sostuvo la mano de Cirelit durante los dolorosos procedimientos. No estoy mejorando lo suficientemente rápido, dijo Cirelit un día particularmente malo. Quizás deberíamos parar. ¿Pararás tú?, preguntó Sully. No, pero odio aún más las caídas. No eres una carga. Eres mi esposa, mi compañera, la que le enseñó a nuestra hija 3 idiomas, a apreciar el arte y a decir siempre la verdad, incluso cuando es difícil. Nunca podría ser una carga. Papá tiene razón, dijo Rossi desde la puerta. Ahora tienes 10 años y estás aún más atenta que antes. Además, me dijiste que la recuperación no es lineal. ¿Recuerdas cuando me rompí el brazo y me frustré tanto porque no sanaba lo suficientemente rápido? Dijiste que el cuerpo se recupera a su propio ritmo. Odio que me cites, dijo Siriji con amorosa exasperación. Eso es porque suelo tener razón. Sonreí. Poco a poco, paso a paso, se avanzó. Al principio, solo un temblor en las puntas de sus alas, luego movimientos reales, no suficientes para volar, ni siquiera en baja gravedad, pero sí para extender parcialmente las alas de Riliti. Podía sentir el aire fluir a través de ellas de nuevo. No es lo que esperaba, admitió al equipo médico, pero es más de lo que esperaban. La doctora principal, Einati, cuyo nombre era una serie de chasquidos que Cirelit tradujo como sanadora de pacientes obstinados, comentó que una recuperación completa era un mito, pero que una recuperación significativa era posible. 1 año después de terminar el tratamiento, estaban de vuelta en la nave oxidada y recién renovada. Rico había hecho numerosas modificaciones innecesarias, aunque Sully tuvo que admitir que la mejora del aire acondicionado aumentaba la comodidad de todos. Habían reanudado el tráfico de mercancías, pero ahora con Cirelit como socio igualitario, cuyas habilidades de traducción abrieron nuevos caminos y contratos. Sully jamás lo habría logrado sola. Formamos un buen equipo, dijo una noche mientras veían las estrellas pasar más rápido que la luz. El mejor, coincidió Sidel. Aunque sigo pensando que deberíamos haber dejado que Rico instalara el jacuzzi. No lo animes. Ya está planeando dónde poner un jardín. Un jardín estaría bien. Rossi estudia botánica este semestre. Por supuesto. El mes pasado fue astrofísica. Siente curiosidad por todo. Igual que su padre. Como sus padres, Sully la corregía y la abrazaba. Celigid a menudo recordaba esos momentos después de café. La humillación del rechazo, el dolor de verse reducida a nada más que su discapacidad. Si Corbin se hubiera quedado, si hubiera sido la persona que ella esperaba, habría tenido una velada encantadora, tal vez incluso una relación. Pero no habría tenido esta vida caótica, complicada y hermosa con alguien que la veía por completo, y con una hija que la desafiaba y la deleitaba cada día. No habría descubierto que la familia no tiene nada que ver con compatibilidad biológica o similitud cultural. Se trata de elegirse una y otra vez, sobre todo en momentos difíciles. Mamá Zaira, dijo Rossi un día, usando el nombre que había adoptado con el tiempo. ¿Alguna vez piensas en las preguntas del ¿qué hubiera pasado si? ¿Y si ese alario no hubiera sido idiota? A veces, admitió Cirille.
¿Piensas en eso? A veces pienso en qué habría pasado si mamá no hubiera muerto, pero luego me doy cuenta de que nunca te habríamos conocido, y ni siquiera puedo imaginarlo. Es extraño cómo incluso las peores cosas pueden resultar diferentes. A veces, las mejores cosas surgen de lo más humilde. Es una constatación muy madura. Soy muy madura, excepto cuando no lo soy, como ahora mismo, porque puede que haya iniciado sin querer otro experimento con cristales en el conducto de ventilación. ¿Sabes? En realidad son cristales diminutos. Algunas cosas, pensó Cirilit. Él nunca había cambiado, y eso le venía de maravilla. Años después, descubrió que el aquelarre Alarion había tenido una serie de relaciones fallidas porque siempre encontraba algún defecto en sus parejas que las hacía inadecuadas. Terminó solo, escribiendo tratados filosóficos sobre la naturaleza de la perfección que nadie leía. Cirilit, en cambio, tenía un marido a que todavía le encantaba programar con éxito la máquina de café, una hija que solicitó plaza en universidades de 3 sistemas diferentes, y una vida que había resultado completamente distinta a la que había planeado, pero todas cosas que nunca pensó que necesitaría. ¿Sin arrepentimientos? Suji le preguntó en un aniversario y le regaló una silla de ruedas mejorada con sistemas aún mejores, incluyendo, como los llamó Ross, proyectores holográficos completamente innecesarios pero absolutamente brillantes que podían mostrar mapas estelares a su alrededor. «Solo uno», dijo Cirilit. «¿Qué es?» Deberíamos haberle pedido a Rico que instalara el remolino. Desde el puesto de ventilación, Rico es Team Mer. Lo sabía. Voy a instalar uno la semana que viene. ¿De verdad no va a instalar un remolino, verdad?, preguntó Cirilit. Probablemente, suspiró Suji. Pero ¿sabes qué? Después de todo lo que ha pasado, nos merecemos un remolino en el espacio. Nos lo merecemos todo, dijo Rosie, uniéndose a ellas en un abrazo familiar que se había convertido en su tradición, porque somos increíbles y nos encontramos. Y eso es lo que realmente importa. Tenía razón, por supuesto. Tenía razón casi siempre, sobre todo los martes, pero también cualquier otro día cuando se trataba de las cosas importantes. Se habían encontrado a través de todas las especies, a través de todos los límites del espacio, a pesar de toda la adversidad. Una mujer dragón paralizada, un veterano humano destrozado y una niña con una sabiduría increíble se habían convertido en algo que ninguno de ellos esperaba. Una familia que no funcionaba a pesar de sus diferencias, sino precisamente gracias a ellos. Y si eso no valía un WH en el espacio, entonces no era nada. Las estrellas danzaban su danza interminable fuera del visor. Las naves despegaban y aterrizaban en las estaciones, y en algún lugar la infinita extensión de la galaxia, otros seres probablemente se sentaban solos en cafés, preguntándose si alguna vez encontrarían una conexión. Derelit esperaba que tuvieran tanta suerte como ella, que alguien viera más allá de su fachada y reconociera su corazón, que una niña pequeña con una tela oscura y brillante les diera algo, que descubrieran que los peores momentos podían en realidad conducir a los más hermosos. «¿En qué piensas?», preguntó Sully, notando su estado de ánimo pensativo. «Comienzos disfrazados de finales», dijo. «¿Y cuánto te agradezco que me hayas acompañado a la mesa esta noche? La mejor decisión que he tomado desde que Rousi le puso nombre a la nave». «Claro, cubo de óxido es un nombre perfecto», protestó Rousi. «Tiene carácter, tiene óxido», exclamó Rico, donde quiera que estuviera instalando el remolino. «Carácter», dijo Rosie. «Carácter fuerte». Y realmente, pensó Cirilit, quien en su familia discutía con buen humor a su alrededor. ¿No era esa la descripción perfecta para todos? Un poco oxidados, mucho carácter y absolutamente perfectos en su imperfección. No cambiaría nada, excepto quizás este remolino. Rico tenía razón. Todos necesitan un remolino en el espacio. M.